Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bien. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En referente al libro del Apocalipsis, muchos estudiosos opinan que es un libro que ya aconteció, que es un libro histórico, que eso era para el tiempo de las persecuciones romanas y que cuando se constituyó la Iglesia católica y apostólica por Constantino, ahí terminó, ya todo fue cumplido, como si ya el Señor Jesús hubiera venido a establecer su reino. De ahí lo toman algunos, ¿verdad? De ahí se derivan algunas falsas doctrinas que actualmente están caminando, de que Cristo, como ya vino a nuestro corazón, Él ya vino a establecer el reino sobre la tierra, y que ahora ellos tienen que reinar tal como nos hizo reyes y sacerdotes. Todo esto es una perversión del Evangelio. Aquí dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, sobre el mundo entero. Cuando se habla de mundo, mi hermano, en la concepción griega y hebrea, se refiere a la creación, ¿verdad? Y el Señor dice: y yo conmoveré, dice, las potestades de los cielos. Entonces, esto que está diciendo, la prueba que va a venir sobre el mundo entero, se refiere, mi hermano, hasta toda la tierra completa, aún los cielos que rodean a la tierra, ¿verdad? Las estrellas, dice, caerán como caen los higos del árbol. Entonces, por eso es que muchos han entendido que la escritura de las 7 iglesias eran proféticas, que tendrían un cumplimiento en el tiempo que estaba siendo escritas, porque generalmente la profecía se mueve en 2 dimensiones, mi hermano, en el mundo natural y en el mundo espiritual, ¿verdad? En el mundo natural acontecieron, porque ya desapareció la iglesia de Filadelfia, pero el mensaje espiritual es el que todavía prácticamente se considera que estamos en cumplimiento. La reforma de la fe por Lutero de 1517 a 1700, la reforma de la santidad por los hermanos Wesley y otros más de 1700 a 1900, la reforma del espíritu, ¿verdad?, donde aparece la iglesia pentecostal, las iglesias carismáticas, etcétera, etcétera, del 1900 hasta, mi hermano, el arrebatamiento. En ese ínter, la iglesia que está siendo perfeccionada conocerá del amor fraterno. En ella, mi hermano, nosotros conoceremos el verdadero contenido del Evangelio. No la letra del Evangelio, como muchos vivimos a veces, sino como el espíritu del Evangelio, el amor de Dios en todos nosotros. Que os améis los unos a los otros, para que verdaderamente sepan que sois mis discípulos. Y en esto os conocerán, en que os améis los unos a los otros. Mientras eso no suceda, mi hermano, la iglesia estará todavía en formación. Ya pronto, y así se declara, y nosotros lo creemos, entrará a su madurez. Ahorita sigue siendo una iglesia muy adolescente, que quiere hacer lo que quiere, a su manera, como quiere reconocimiento, quiere tener éxito, quiere tener patrimonio, como cualquier joven. Falta que entre a la madurez y entonces conocerá que el amor de Dios es el mayor tesoro que podemos tener. Amén. Entonces, usted y yo vamos a ser guardados, si es que estamos todavía a ese día en esta tierra, cuando venga la prueba. ¿Cuál es la prueba, mi hermano? Pues obviamente es la tribulación y la gran tribulación. Amén. Entonces,
esperamos irnos todos en el arrebatamiento, porque el arrebatamiento lo que hace es precisamente guardarnos de la hora de la prueba. Algunos van a ser arrebatados, que es la iglesia, y otros van a ser guardados, mi hermano, porque faltan cumplimiento de profecías. Pero el anhelo de usted y mío es ver pronto a Cristo. Amén. Por eso, si usted lo que hace es acumular riqueza ahorita, si usted lo que está es afanado en tener un patrimonio, usted no está preparándose para irse con Cristo. Porque donde esté el tesoro, vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Amén. Nosotros debemos de estar preparados para irnos con Cristo en cualquier momento. Amén. Él no hará nada, mi hermano, que no sea lo mejor para nosotros. Pero por ejemplo, cuando en una familia cristiana, practicante, temerosa de Dios, se va alguien de la familia, o sea, fallece para estar en la presencia del Señor, es lo mejor. Es lo mejor que le pudo haber sucedido, porque nadie es más sabio que Dios, mi hermano. En una familia cristiana que se conoce de Cristo, mi hermano, cuando alguien fallece, debemos bendecir el nombre del Señor Jesús. Ya dejó de estar en esta vida, Él ya alcanzó la corona que usted y yo todavía, mi hermano, estamos tratando de guardar. Por eso es motivo de gozo. Por eso, por lo menos yo en forma particular no entiendo, por lo menos si murió como cristiano. Si no murió como cristiano, mi hermano, pues ya sabemos dónde se fue. Es muy difícil ir a confortar a una familia sabiendo a dónde puede haber ido su familiar, ¿verdad? Claro, siempre hay que estar al lado de los que sufren, siempre hay que estar al lado de los que necesitan, siempre. Amén. Pero si murió en Cristo Jesús, bendito sea su nombre. Amén. Creo que todos debemos de regocijarnos por todos los que ya están en la presencia del Señor. Y entonces, Él nos va a guardar en la hora de la prueba. Amén. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. El que persevere hasta el fin será salvo. ¿Se puede perder la corona? Bueno, el libro de Esther nos enseña que se puede perder la corona cuando no se obedece al rey, ¿verdad? En el versículo 12 del capítulo 3 dice: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Todo aquel que venza, mi hermano, todo esto nos promete el Señor. Ser columnas en el templo, ser sacerdotes para Dios eterno, el Padre eternamente. Y ya no solo tendremos, como tenía el sumo sacerdote, santidad a Jehová sobre la mitra, sino que dice el Señor: escribiré sobre él el nombre de mi Dios, escribiré sobre él el nombre de la ciudad de mi Dios, escribiré sobre él mi nombre nuevo. Amén. ¿Qué quiere decir, mi hermano? La plenitud. Amén. Hijos de Dios, viviendo en la nueva Jerusalén, sirviendo al Rey. Verdaderamente el galardón es grande. Dejemos al lado todo lo que nos pueda hacer que nos desviemos o nos extraviemos. Amados, el galardón es muy grande. Amén.
Salmo 92, 12 y 13 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, ahí florecerán. Amén, para siempre, en su presencia. Ahí usted y yo estaremos unidos a nuestro sumo sacerdote, adorando, alabando, exaltando, sirviendo, mi hermano, porque para eso nos llamó. Por eso hay que practicar el servicio en la tierra, porque el servicio en la tierra, mi hermano, es lo que nos une a la obediencia y nos une a la santidad. Por eso el servicio es tan importante, el servicio a Cristo Jesús, no al hombre. Amén. Isaías 60 en adelante, mi hermano, habla de los últimos tiempos con toda claridad, de la segunda venida del Señor y la nueva Jerusalén. En Isaías 62:1 dice: por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Amén. La Biblia es verdaderamente impresionante en cuanto a su unidad. Isaías, 800 años antes de la venida del Señor Jesús, está profetizando lo que Juan está escribiendo a las iglesias. Amén. Y que se va a cumplir, mi hermano, en estos tiempos. Es que para Dios, mi hermano, todo está delante de sus ojos. Mantengamos firmes nuestra salvación. No escatime usted esfuerzos, mi amado. Usted haga todo cuanto necesario sea para que nos mantengamos en la fidelidad del Evangelio. Es necesario conocer del perdón, que el perdón sea todos los días un ejercicio de nuestro corazón. Es necesario echar afuera toda la amargura, mi hermano, para que no haya ninguna raíz de odio, resentimiento, contienda, envidia, codicia. Es necesario, mi hermano, que usted y yo soportemos todo agravio que nos hagan para que se pueda cumplir Mateo 5 y 6 en nuestra vida. Es necesario, mi hermano, que guardemos la palabra y vivamos en ella para que se cumpla Mateo 7. Y entonces el reino de los cielos se abra como una puerta abierta. Amén. Filadelfia, la iglesia del amor. Amén. La que está esperando que se manifieste en el corazón de los hombres. En alguna ciudad, en algunos lugares ya sucede. Ahorita lo que está sucediendo en Siria, lo que está sucediendo en esos lugares, están permitiendo de que el amor de muchos se manifieste. Está permitiendo que realmente unos a otros se ayuden, unos a otros extiendan sus manos, mi hermano. Nosotros, como estamos en paz, empezando tiempos de dificultad, todavía tal vez no sintamos la necesidad, pero empecemos con la familia. Y con la familia de la fe empecemos a vivir, mi hermano, esa vida de amor. Y de esta manera conocer esta porción.
Del año 1700 al año 1900 se desarrolló todo. El hombre empezó su desarrollo industrial, el descubrimiento a través de las universidades, de las leyes físicas y de las leyes naturales. Se independizaron la mayor parte de los países, de las monarquías que los controlaban. Empezó la Revolución Francesa también a mover la revolución de pensamiento en el hombre y lo llevó al humanismo total que todavía persiste. Se pudo nuestro continente liberar y así nuestros países tuvieron vida. Se empezó a contaminar el pensamiento de los hombres con muchos principios como la teoría de Darwin, mi hermano, como la teoría del Big Bang, como la teoría de la nada. Así como fueron muchas cosas sorprendentes, el hombre también fue, mi hermano, abriéndose, rompiendo la estructura de lo que el Señor mandaba. Se rompió la estructura de la familia por el afán de acumular. Se buscó la igualdad de la mujer, mi hermano. Siempre han sido iguales el hombre y la mujer, solo que tienen dos diferentes funciones. Se engañó, se dio la liberación de los jóvenes y los jóvenes se fueron de su casa. El egoísmo entró a nuestras vidas. Hicimos de la vida material lo más importante y la vida espiritual quedó relegada. Y eso es lo que estamos ahora, mi hermano, en estos tiempos. Pero hubieron unos personajes extraordinarios en este periodo. Nombres que no conocemos porque leemos poco de la historia de la iglesia. Pero por ejemplo apareció un Jonathan Edwards, predicador poderoso, mi hermano, de una palabra extraordinaria. Aparecieron los Wesley, mi hermano, John Wesley y su hermano. John Wesley, mi hermano, dicen que caminó más de 400,000 millas llevando el Evangelio. Su hermano, Charles Wesley, escribió 5,000 himnos al Señor, mi hermano, aproximadamente. George Whitefield organizó en el año 1714 la iglesia presbiteriana. Él era un extraordinario predicador. William Carey fue el que empezó a abrir el camino a los bautistas en el camino de la misionero y de evangelización, especialmente a la zona de la India. Amén. Se empezó a incursionar a la China desde esos tiempos por Adoniram Hudson. David Livingstone se fue de misionero al África, a lugares profundos del África, mi hermano. Apareció Moody, D.L. Moody, el evangelista mundial de origen americano, mi hermano, cuya profesión inicial era zapatero. Y así nos podemos ir con tantos personajes. Amén. El Señor ha levantado muchísimos siervos suyos para prepararnos para la iglesia de la Odisea. Y esta es la que todos los que se dedican, mi hermano, a esta porción, dicen que es la iglesia que nos corresponde a nosotros. Los que consideran que el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje profético, consideran que este periodo de la Odisea corresponde del 1900 hasta la venida del Señor. ¿Qué es la Odisea? ¿Qué era la Odisea, mi hermano? Esta es una iglesia la ciudad de la Odisea, donde está esta iglesia,
Fue construida en honor a la esposa del rey Antíoco II de Siria. Así se llamaba su esposa. Y la hizo como era en honor a ella, así como Filadelfia fue en honor al hermano, en honor por amor a su hermano, a Émenes, ¿verdad? Ahora Antíoco está construyéndole a su esposa una ciudad, por lo tanto la hizo pues muy bella, muy hermosa. En esta ciudad estaba centrada la actividad económica, estaba llena de teatros, de templos, y sobre todo tenía una universidad de medicina o una escuela de medicina en la cual habían ellos logrado inventar muchas cosas, o más bien desarrollar muchas cosas, pero lo más importante que le había dado una fama en toda la región era que fabricaban un colirio especial para los ojos, para el malestar de la vista, ¿verdad? Que a veces ya casi ya no se encuentra actualmente, pero de algunos virus y unas bacterias se infectaban los ojos, o estaban siempre los ojos enrojecidos, o lagañas de esas tremendas, el mal de ojo que le llaman. Todo eso lo curaban a través de este colirio que fue muy famoso, ¿verdad? También se especializaban en la fabricación de prendas muy finas, ¿verdad? En la cual la característica de sus vestuarios era la lana negra brillante, ¿verdad? Esta estaba confeccionada con unas ovejas especiales que eran criadas por ellos. Era una raza especial que ellos habían desarrollado. Bien, y tenían otra característica también, desde la ciudad de Hierápolis, amén, a través de un acueducto que habían construido, llevaban las aguas termales de Hierápolis hasta la Odisea, amén. Cuando llegaba a la Odisea, las aguas que habían salido calientes de Hierápolis llegaban a la Odisea tibias. Ahí las recibían en estanques de agua, de tal manera que esperaban que fueran más frescas para distribuirlas a la ciudad. Amén. De tal manera que la Odisea tenía aguas tibias. De ahí viene, mi hermano, la forma de lo que el Señor dice. Habla del colirio que fabricaban en la escuela de medicina y habla de las aguas tibias. Amén. Estaba ubicada en una convergencia de carreteras, de tal manera que la hacían muy próspera. La hacían verdaderamente muy preparada para el comercio. También fue destruida por un terremoto en el año 61. Amén. Y el Senado romano, cuando vio que esta ciudad era muy importante, que guardaba mucho patrimonio para ellos, el Senado romano le llamó y les ofreció la ayuda, les ofreció dinero, les ofreció materiales para que fuera reconstruida, y la Odisea dijo: no la necesitamos, nosotros tenemos dinero suficiente, nosotros tenemos gente capacitada para reconstruir la ciudad. De tal manera que su orgullo, mi hermano, que era muy, muy significativo en ese tiempo, quedó guardado, ¿verdad?, en los anales de la historia romana, como los que rechazaron ayuda para la restauración de su ciudad. Bien, con estos antecedentes, mi hermano, usted va a entender qué es la Odisea. Amén. Y por qué el Señor le dice lo que les dice. Y entonces aquí el Señor se presenta, y desde él, la forma como se presenta, ¿verdad?, es importante. Él dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Amén. Entonces él se presenta como el amén. Amén es el que cierra, el que dice así sea.
Aquí el Señor ya es la última iglesia y Él se está presentando como el amén, el que dice la última palabra, amén, el que es testigo, que es fiel y que es verdadero de todas las cosas. Y entonces esto es muy significativo que se presente de esta manera, mi hermano. Él está sellando ya los mensajes de esta manera, sería el último mensaje, amén. Es el principio de la creación, les está diciendo yo soy el principio de todas las cosas, amén. Así como empezó diciendo yo soy el primer amor, le dijo a la de Efeso, ahora le está diciendo a la de la Odisea, yo soy el principio de la creación, amén. Yo soy el fundamento de todas las cosas. Yo conozco tus obras. Y ahí empieza sobre lo que les comenté de las aguas. Yo conozco tus obras. Tú no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío. Ojalá fueses caliente. Amén. Está tomando el ejemplo, mi hermano, para decirles, ustedes son como las aguas que llegan por el acueducto. Aguas que no se pueden tomar. Aguas que son vomitivos. Amén. Usted sabe como yo, mi hermano, que las aguas tibias sirven, si usted le pone tantita sal, son un vomitivo muy efectivo. Ellos no eran una iglesia comprometida como Filadelfia, o tampoco eran una iglesia sufrida como Esmirna. Eran una ciudad, mi hermano, que creía que por lo que tenía podía permanecer. Y el Señor lo dice, por cuanto eres tibio, no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vomitar de la boca es borrar del libro de la vida, mi hermano. Todos los tibios, amén, que también encontrarás en Apocalipsis, la única ocasión en todas las escrituras que dicen los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Esos son los tibios, porque solo los valientes arrebatarán el reino. Amén. Por eso aquellos que no se definen, mi hermano, y que todavía creen que van a ser salvos, es porque no han leído las escrituras. Es porque viven más bien en la comodidad de su complacencia y no les interesa enterarse del manual de vida que son los evangelios. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Amén. Ahora, era una ciudad que se creía que tenía el capital suficiente, o las iglesias que tienen muchos miembros y que sus ingresos son muy fuertes y creen que no necesitan ya de Dios porque ya Él ya les mandó la bendición. Amén. Y el Señor les dice, tú eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, eres un ciego y estás desnudo. Amén. Aquel que se aparta de Dios, mi hermano, porque cree que porque tiene patrimonio o riqueza, 5 cosas le suceden. Es un desventurado. Quiere decir que no prosperará. Es un miserable. Amén. ¿Qué quiere decir? Que es una persona que no disfrutará de lo que tiene. Será un avaro. Tú eres un pobre. Tú estás ciego. Y estás desnudo. Amén. Amado, ¿por qué le dice que está ciego si ellos fabricaban un colirio? Porque precisamente ellos habían tomado el camino de las cosas materiales, habían dejado de que el mundo natural los envolviera y les impidiera ver
el mundo espiritual. Amén. Esto fue lo mismo, si usted recuerda, cuando el Señor le da la vista al ciego, al que estaba en el estanque de Betesda, y luego se acerca el Señor y le dice: ¿crees en el Mesías? Dice: no lo conozco, porque como era ciego no lo vio. Dice: yo soy. Yo he venido para darle vista a los ciegos. Y entonces los fariseos se le acercan y le dicen: ¿qué? ¿Estás diciendo tú que nosotros estamos ciegos? Estaban ciegos, igual que la Odisea, igual que todo aquel que viendo no ve y que oyendo no oye la palabra del Señor. Amén. El que no vive la vida, el que no vive la palabra de Dios, mi hermano, ¿está sordo o está ciego? Y ahora les dice: mira, tú crees que eres rico, pero eres un desventurado. No tienes la gracia, no has aceptado el don de Dios. No quieres las riquezas en gloria. Tú prefieres los tesoros en la tierra. Un desventurado es lo contrario de un bendecido, mi hermano. Un desventurado es el que no tiene el favor del cielo. Y el Señor le está diciendo: crees que eres rico, pero eres un desventurado. Tú crees que no tienes necesidad y eres un miserable. Porque el que no tiene tesoros en el cielo, mi hermano, es un miserable. No podrá estar donde no tiene, mi hermano, salario que cobrar. La abundancia solamente está en Cristo y permanece para siempre. Le dice: tú eres pobre, aunque aquí en la Odiseas hay muchos bancos, muchos negocios prósperos, tienen hermosas propiedades, pero están en bancarrota espiritual. Amén. Lucas 12:21 dice: el que hace para sí tesoros, ese no es rico para con Dios. Tú crees que estás vestido muy lujosamente, pero estás desnudo. Mi hermano, la única forma que usted y yo podemos estar vestidos correctamente delante del Padre es justificados por la sangre de Cristo y perdonados nuestros pecados. La única forma como usted y yo estaremos vestidos correctamente con lino fino es si hacemos las obras justas de los santos. Amén. La única vestidura que usted y yo debemos anhelar es la vestidura espiritual, la de lino fino resplandeciente que tendrá la iglesia del Cordero. La que dice Efesios 5:27, la que se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Esa es la vestidura. Amén. En Mateo 22 está la parábola, mi hermano, del rey que le hace la boda a su hijo. Y le dice en el versículo 11, entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. No se puede estar vestido incorrectamente delante de Dios, mi hermano.
Tú dices que de nada tienes necesidad, pero careces de todo. Tu orgullo no te permite someterte a Dios, a obedecerle. Tu orgullo no te permite perdonar a los demás. Tu autosuficiencia te hace rechazar aún la ayuda de Dios y la de los hombres. Tú crees que todo lo sabes, pero tienes una venda mágica. Tienes necesidad de conocer los misterios del reino de Dios. Amén. Y esto lo dice el Señor en 2 Corintios 4:3, mi hermano. Dice, nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden aún está encubierto, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Hay muchos ciegos, mi hermano, porque aún el Dios de este siglo los tiene cegados. Juan el apóstol nos dice en 1 de Juan 2:15, no amen al mundo, no amen las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, es que el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasará, y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Amén. La Odisea está confundida como muchas congregaciones ahora, mi hermano, que creen que porque son muchos, que porque los ingresos que tienen son suficientes, ya no hay necesidad, ya no dependen de Dios, ya creen que están muy bendecidos, creen que ya todos lo saben porque han llegado a su congregación, han tenido conferencias, han tenido reuniones, ya llegaron los apóstoles, ya llegaron los profetas, ya han llevado el curso fulano, ya llevaron el seminario perengano, ya todos son egresados del instituto bíblico y por lo tanto ya no necesitan del Espíritu Santo. Están ciegos y caminan a tientas. Solamente el Espíritu Santo de Dios, que dice la palabra, yo os lo enviaré, Él os guiará a toda verdad. Él les dirá las cosas que están por venir, Él tomará de lo mío, Él dará el espíritu de verdad y de sabiduría, el espíritu de santidad. Amén. Él estará con ustedes para siempre. Y entonces les dice en el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo, yo, el admirable consejero, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Amén. Ten fe en mí, porque la fe es la que es probada como oro refinado. Yo te aconsejo que tengas fe en mí, y entonces serás rico. Adquiere de mí, que yo soy el que las doy, las vestiduras blancas para vestirte. Y así no se descubra la vergüenza de la desnudez en la que estás. Unge tus ojos con ese colirio
que viene del cielo? Amén. El colirio que viene del cielo es el único que nos quita las vendas, y ese se llama Evangelio. Amén. ¿Por qué le dice que compre oro refinado, mi hermano? Porque sin fe nadie puede agradar a Dios. Primera de Pedro, mi hermano, 1:7 dice: sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, por él dice el Señor, comprad de mí, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Juan también nos dice en otra carta: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Sobre las vestiduras blancas, ya habían sido avisado tanto el pueblo de Israel como para nosotros en Daniel 11:33, cuando está hablando de la persecución y la tribulación de ese pueblo. Dice: los sabios del pueblo instruirán a muchos. Por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. En su caída serán ayudados de pequeño socorro, muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos. Amén. Entonces las vestiduras blancas, ya Daniel había profetizado que de esa manera estarían vestidos, mi hermano, los que iban a ser salvos. En Apocalipsis tenemos la confirmación, mi hermano, en Apocalipsis 7:13, dice: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Yo le dije: Señor, eso tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. En 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Le dice: unge tus ojos con colirio. El Salmo 119:17 dice: haz bien a tu siervo, Señor, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Eso es tener los ojos abiertos, mi hermano. En 2 Corintios 3:13 dice algo muy interesante. Dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos, ¿quiénes ellos? Los judíos, pero el entendimiento de los judíos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés,
el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Esos son para los que tienen los ojos abiertos. 2 Corintios 4:6 dice: Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Y en Efesios 1:17 tenemos también: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Entonces necesitamos el colirio del Evangelio para nuestros ojos, mis amados, y así podremos ver cuán santo es el mensaje, podremos ver cuán perfecto debemos de ser, mi hermano, y sobre todo ver el camino por donde caminamos, para que perseveremos en la senda única que es Jesucristo. Apocalipsis 3:19 nos dice una cosa hermosa, que también Hebreos 12 contempla, y es: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Obviamente, primero nos reprende, y si no entendemos, pues aplica la disciplina, ¿verdad? Pero esto es para los que, mi hermano, no quieran entrar. Pero si usted y yo, y espero que todos los que están escuchando, decidimos vivir conforme a la palabra, mi hermano, Dios no tiene por qué castigarnos. Amén. Eso es para aquellos que se portan mal y que desobedecen. Pero la bendición es que dice que primero nos reprende, mi hermano. Y eso es exactamente lo que dice Hebreos 12. Amén. ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Reprensión, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, aquel que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces seríais bastardos y no hijos. Amén. Entonces, al que se porta mal, tiene que ser disciplinado. Si alguno después de la disciplina se aparta de la casa, entonces no se consideró hijo, porque el hijo sabe que el Padre lo ama y que desea su bien todo el tiempo. Amén. Y luego la palabra que siempre hemos oído en las 7 iglesias, bueno, 6, porque a la iglesia de Esmirna no le dice el Señor que se arrepienta, y está en el orden de Dios. Entonces, de las 7, mi hermano, solo una está correctamente delante de Dios. Entonces aquí a la Odisea le dice: arrepiéntete. Otra vez, mi hermano, lo que siempre ha dicho el Señor, lo que dijo como sus primeras palabras en Mateo 4:17, lo que dijo el apóstol Pedro en su primer mensaje: arrepentíos.
arrepentíos. Amén. Así que vivamos en arrepentimiento, mi hermano, y siempre bajo la dirección del Espíritu. Y les dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La Odisea, la que vivía en confort, en comodidad, la que era muy orgullosa, pero era tibia, era ciega, era pobre. Para esa iglesia todavía hay una oportunidad, y el Señor está tocando. Y está tocando la puerta del corazón de todos aquellos que viven de esa manera. Y la mayoría de las congregaciones viven en forma cómoda. Viven con un evangelio tibio, sin compromiso y de disfrute de las cosas del mundo. Pero Dios es bueno. Y Él nos dice que todavía hay una oportunidad para todos los que no se han convertido y no se han comprometido con su Señor y no están en fidelidad con Él. Él quiere hacer morada con nosotros. Entonces guardemos su palabra. Entrar a cenar, mi hermano, como dice esta porción de la Biblia, en aquellos tiempos que fue escrito, era para tener un tiempo de intimidad, para que a través de la hospitalidad, mi hermano, se pudiera bendecir la casa en la que uno entraba. Llegar a cenar ya era para que uno se quedara a dormir en la casa, porque después de que caía el sol, mi hermano, ya no se caminaba en aquellos tiempos. Esto lo puedes ver al final del libro de Jueces, si quieres tener un ejemplo, cuando el levita va de nuevo a recoger a su concubina. Ahí vas a ver la historia de esto, mi hermano, cuando uno llegaba a cenar a una casa. Comer significaba confianza, pacto, compromiso. En la cena se hablan cosas, mi hermano, verdaderamente importantes. Esto también lo ves cuando Pablo está con las iglesias, ya viene de regreso y se está despidiendo de ellas, que estuvo hasta anoche. Amén. Cuando Tíquico se cayó de la ventana, mi hermano, es que eso significa cenar. Todo esto equivale a recibir al Señor Jesús en nuestro corazón y establecerlo como Señor y Salvador. Por eso las bienaventuranzas, mi hermano, empiezan con los pobres en espíritu, los que no se creen ya suficientes, los que no creen que ya están salvos y que no necesitan conservar, mi hermano, la forma de vida que nos instruye el Evangelio. Los pobres en espíritu siempre necesitan dirección del Espíritu. Bienaventurados los mansos, los que creen, mi hermano, que solo Dios sabe nuestro bien. Los que hemos entendido que lo que Dios nos mande es lo mejor siempre. Bienaventurados los de limpio corazón, los que no desean otra cosa más que albergar a Jesús en su corazón. Bienaventurados los pacificadores, los que no conocen de la contienda y solo viven del perdón. Amén. Y entonces viene la promesa: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido
y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cómo venció el Señor Jesús, mi hermano? Obedeciendo, guardándose del pecado y cumpliendo su propósito. Pues de la misma manera usted y yo vencemos. Aleluya. Obedeciendo, cumpliendo nuestro propósito. Amén. Y viviendo en santidad. El anhelo del Padre es que usted y yo seamos reyes, mi hermano. ¿Por qué? Porque eso fue lo que dijo en Génesis 1:26, que sus hijos señoreen sobre la tierra. Y eso ya está hecho gracias a la obra poderosa en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y Él ahora nos ha hecho reyes y sacerdotes. Amén. Romanos 5:17 confirma esto del trono. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por Jesucristo. Amén. Efesios 1:10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Tenemos herencia, mi hermano, y la herencia es ser rey y sacerdote. Ahora, un detalle ya para concluir el estudio. Esmirna es la única iglesia que no recibe ninguna reclamación del Señor y la bendice abundantemente. Pero la Odisea es la única iglesia que no recibe ningún elogio de parte del Señor. Amén. Esmirna, ningún reclamo. La Odisea, ningún elogio. Es una iglesia tibia, pero que puede tener salvación si vuelve los ojos a Cristo. Esta iglesia de la Odisea es una iglesia, mi hermano, que es amonestada, que es exhortada a corregir su comportamiento. Pero el Señor vuelve a presentarse nuevamente a ella como su Redentor. Esta es la iglesia actual, mi hermano. Ha recibido 2000 años de revelación. Ha recibido 2000 años, mi hermano, de todo lo que le ha acontecido a las iglesias, por lo tanto sus ojos deben de estar abiertos. Ha recibido la constante ayuda, protección y cuidado de Dios durante 2000 años. Y cree que porque ahora, ¿verdad? Como por ahí dicen, vamos a cobrar la herencia en la tierra. Y se volvió muchas congregaciones se volvieron materialistas. Están atrás de ganancia deshonesta y por lo tanto, mi hermano, se van a desviar. Sin embargo, ahí está Cristo. Todo el que vuelva los ojos a Él será salvo. Todo el que invocare su nombre, dice la palabra. Invocar es con todo el corazón, clamar para ser auxiliado. Esa es la invocación. Apocalipsis 3:22 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. ¿Cómo terminaremos, mi hermano, el mensaje de hoy? Vamos a ver qué dice la Biblia. Primera de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino vivamos conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipaciones, en abominable idolatría. Amén. Si bien a estos
lo que eras vosotros. Es cosa extraña que ya no corráis vosotros con ellos en ese mismo desenfreno de disolución, y por eso mismo os ultrajan. 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. En la segunda de Pedro 2:1 también nos previene Pedro y nos dice: así como hubo también falsos profetas entre el pueblo, habrá entre vosotros falsos maestros. Estos introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayéndose sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Estos, por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Esos que con voz melosa le quitan la lana a las ovejas. Juan nos dice con toda claridad: amados, Juan 4:1, primera carta, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este tiene el espíritu del anticristo. Amén. De esta manera, mi hermano, terminamos con la última iglesia, la que quiere vivir en prosperidad, la que quiere buscar solo del poder, la que está afanosa por reconocimiento. Esa es la iglesia de la Odisea. Y aún se avalan con grandes revelaciones, con grandes espectáculos, con entretenimiento organizado y aún con milagros. Pero no hay testimonio de vidas convertidas. No hay de adoración en espíritu y en verdad. Y sobre todo, mi hermano, no hay la exaltación y la gloria al único digno que es toda la gloria, a nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos nombres en las carteleras, hay muchos nombres en las lonas, hay muchos nombres en los anuncios de las calles. Hay muchas noches de gloria, hay muchos personajes sobre las plataformas, pero solo hay un nombre que es sobre todo nombre, y a ese no lo invocan. Escuchamos por todas partes: Dios me ha hecho una bendición, y hoy Señor me ha prosperado. Amén. Si bien es cierto que somos ricos porque Él se hizo pobre, si bien es cierto que tenemos a Satanás bajo nuestros pies como iglesia, si bien es cierto que las tinieblas huyen ante la luz, pero fuimos llamados para gobernar el mundo y vivir en abundancia, rechazando el Evangelio. Amado, ¿tú qué dices? Despierten todos los que duermen, porque Él vendrá como ladrón en la noche. Si no velamos, si no oramos y no vivimos conforme a su Evangelio, seremos sorprendidos. ¿Para qué queremos solucionar nuestras necesidades si no tenemos entronizado al Señor, proveedor, Rey? ¿Para qué queremos manifestar maravillas y prodigios
si no honramos al Señor de las maravillas y de los prodigios? ¿Por qué buscamos la vanidad de los ojos? ¿Acaso no tenemos ya el colirio del Evangelio? ¿Para qué queremos conciertos con grandes músicos si no está el creador de la música y el único digno de alabanza? ¿Por qué perdemos tanto tiempo hablando de prosperidad si no tenemos temor de Dios? Porque si no buscamos primero al Rey y a su justicia para recibir las añadiduras, ¿por qué estamos trastocando el orden del Evangelio? ¿Por qué buscamos llevarnos la gloria y los aplausos? ¿Acaso el siervo es mayor que su Señor? ¿Por qué le llamamos alabanza y adoración a cantos salmáticos, a salmodías que son abominables a los ojos de Dios? Porque solo gratifican nuestra alma, pero no transforman nuestro espíritu. ¿Para qué llevamos dinero, mi hermano, a las plataformas? ¿Para qué llevamos ofrenda al Altísimo si estas son productos de negocios indeseables, incorrectos, pecaminosos? ¿Acaso recibirá el Señor la ofrenda de una ramera? Amén. ¿O de un ramero? ¿Por qué buscamos a Dios solo para recibir sus beneficios? ¿Por qué esperamos solo que resuelva nuestros problemas? ¿Por qué creemos que el cristianismo es como un club donde se reciben servicios? Entré a una congregación para convertirme en un ministro o un servidor, o alguien que está sometido al Señor, o el que quiere mandar en el lugar. Amén. Llevo mi diezmo y mi ofrenda pensando que esto sustituye mi servicio de evangelización, mi compromiso con Dios y el no negar a Cristo. Mi hermano, concluyo con esto. Todo es vana palabrería si mi testimonio de vida no confirma la palabra del Evangelio. Pedro, Juan, Pablo y el Señor Jesús mismo dijo que en los últimos tiempos no podrían resistir la sana palabra, que cambiarían sus mandamientos por mandamiento de hombres, por doctrina de hombres, por filosofía de hombres, por intereses de hombres, y todo esto para seguir sus propias concupiscencias. Concluimos de esta manera con en el Instituto Bíblico Radial, mi hermano, sobre las 7 iglesias. De esta manera, pues, hemos conocido, mi hermano, lo que habla Hechos de los Apóstoles referente a la iglesia, lo que el Señor escribe a las 7 iglesias, y de esta manera esto es el contenido que podemos tener en las Sagradas Escrituras. A partir del lunes empezaremos lo que es ya historia, después del año 100, cómo se fue desarrollando la iglesia cristiana, mis amados, y te sorprenderás de muchas cosas. Espero que estés con nosotros, y a todos los que deseen ya su material del primer módulo de historia de la iglesia, pueden venir el martes o el jueves después de las 10 de la mañana. Aquí estaremos para entregárselos. Los que todavía están con hermenéutica, aquí estamos también, mis amados, para servirles.
y para entregarles el material del Instituto Bíblico Radial. Los que ya han concluido, los felicitamos y los bendecimos. Bien, se despide de ustedes el pastor Raúl Peña, de Casa Oración Puerta del Cielo, al servicio del Instituto Bíblico Radial, Manantial de Vida Radio 97.3. Amén.